Saludos cordiales, somos el grupo 4 y vamos a hablar en este video de nuestro proyecto de estática. Somos el paralelo 3 y los estudiantes que conformamos el grupo son Carlos López, Braulio Lou, Anthony Tobar y el profesor encargado de esta materia es Eduardo Mendieta Rengif. El problema o el ejercicio en el que tratamos en este video se encuentra en el capítulo 4 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática de Brian Jones y es el ejercicio 4.C4. El resorte AB de constante K está sin deformar cuando el ángulo es 0. Si se sabe que R es igual a 10 pulgadas, A es igual a 20 pulgadas, K es igual a 5 libras sobre pulgadas, use software para calcular y graficar el peso correspondiente a la posición de equilibrio para valores de ángulo desde 0 hasta 90 grados con incremento de 10 grados. Use incrementos menores apropiados para determinar el valor del ángulo correspondiente a la posición de equilibrio cuando el peso sea igual a 5 libras. Podemos ver aquí que el ejercicio es una rueda empotrada con un peso y a su vez conectada a un resorte, el cual nos indicaría la fuerza. En nuestro caso lo hicimos con un dinamómetro, como podemos ver aquí en la imagen que está al lado de nuestro proyecto. Los objetivos de este proyecto, como podemos ver, hay un objetivo general que es determinar el valor de las fuerzas externas e internas que se requieren para que la rueda gire mediante la aplicación de conocimientos que se han adquirido a lo largo del curso de mecánica vectorial. Para el cálculo de esta fuerza mediante un software, en este caso Excel. Objetivos específicos: realizar cálculos mediante la utilización de un software y la programación para mostrar los respectivos cálculos que deseamos mostrar, realizar un experimento o prototipo acorde al nivel superior de educación en el que nos encontramos y analizar y comparar los resultados de forma minuciosa y concentrada para obtener el cálculo del error correspondiente. Para este proyecto utilizamos diferentes conceptos que hemos aprendido y eso lo ubicamos en el marco teórico. Los conceptos que utilizamos para este prototipo son las fuerzas internas y externas, que son aquellas que mantienen unidas las partículas que conforman el cuerpo rígido. En este caso, el cuerpo rígido está considerado y constituido por varias partes, como son la rueda, el resorte, entre otras. Equilibrio de un cuerpo rígido en 3 dimensiones. Para este caso tomamos en cuenta las ecuaciones que nos indican que el cuerpo está en reposo o en este caso se encuentra en equilibrio, que son sumatorias de fuerza en X igual a 0, sumatorias de fuerza en Y igual a 0, sumatorias de fuerza en Z igual a 0 y la sumatoria de momento en X igual a 0, sumatoria de momento en Y igual a 0 y sumatoria de momento en Z igual a 0. También consideramos las reacciones en los puntos de apoyo y conexiones para la estructura tridimensional, ya que nuestro ejercicio es realizado en 3 dimensiones. A continuación, mi compañero. Continuando con el informe, en el quinto punto tenemos el análisis del procedimiento. Ok, entonces, para poder resolver este problema, debemos partir con analizarlo con detenimiento. Ok, tenemos que tomar en cuenta que este ejercicio es un problema de estática, por lo tanto, las sumatorias de fuerzas y momentos va a ser igual a cero. Entonces, una vez conocemos y hemos analizado correctamente el problema, vemos cuál es la problemática que surge, que es analizar el peso, conocer el peso necesario para que la rueda se incline en un cierto ángulo. ¿Ok? Por ello, para resolver este problema, partimos de analizar las distancias. ¿Por qué? Porque queremos conocer la fuerza del resorte que interactúa en la rueda. Para ello necesitamos saber cuánto se elonga el resorte. Entonces, tenemos conocimiento de cuál es la distancia original de la cuerda con el resorte y tenemos que calcular cuál es la distancia, se puede decir final, con la que se elonga el resorte. Por ello, hacemos cálculos de distancias, con ángulos, cosenos, etc. Una vez que conocemos cuánto se elongó el resorte, ya podemos calcular la fuerza del resorte. Entonces, esta fuerza del resorte la descomponemos en sus cantidades o magnitudes rectangulares para así poder trabajar
con la rueda. Entonces, una vez que ya descomponemos estas fuerzas, utilizamos la rueda y hallamos una ecuación que nos ayude a conocer cuál es el peso. En este caso vamos a utilizar la ecuación de la sumatoria de momento igual a cero, y así despejamos el peso y conocemos el peso necesario para que la rueda... Aquí están los cálculos teóricos. Lo primero que hicimos fue dibujar el problema, ¿verdad? Para analizarlo de una mejor manera, porque gráficamente se puede entender mejor. Entonces, una vez que ya analizamos el problema, vamos con los datos que tenemos inicialmente, como el radio, como la distancia de separación entre un punto y el otro, y la constante de elongación del resorte. Entonces, descomponemos las distancias para tratar de saber cuánto se elonga, ¿verdad? Y continuamos. Aquí ya calculamos la fuerza del resorte, por ende tenemos que descomponer la fuerza del resorte en sus coordenadas rectangulares. Aquí se descomponen en Z, en X, y a su vez X se descompone en Y y XX, ¿verdad? Entonces ahí aplicamos nuestra ecuación, que es la sumatoria de momentos igual a cero, y despejamos nuestro peso, ¿ok? Y tenemos el peso en libras necesario. Ahora, con los cálculos computacionales, nuestro problema, como ya lo dijo mi compañero, fue realizado en Excel. Así sería la vista del programa. Solo debemos ingresar el ángulo, la constante del resorte y nos dará el peso necesario para que se cumpla esta condición de equilibrio. Ok, aquí están el proceso del programa, el proceso que está atrás del programa de esa pantalla inicial. Aquí calculamos todos los valores, cada uno tiene una fórmula, sino que aquí solo se muestra el resultado. Ahora, para el cálculo de errores, utilizamos los datos teóricos y los datos simulados. Lo calculamos restando ambos datos y dividiéndolos para el dato exacto, que sería el simulado, multiplicándolo por 100. Debido a que usamos cantidades muy chiquitas, nuestros errores pueden ser muy grandes si es que varían ligeramente o muy cortos. En este caso, los resultados son muy bajos, significa que nuestro ejercicio fue realizado de manera correcta. A A continuación, continuación, lo que haremos es el análisis de los diferentes resultados obtenidos. En esta gráfica tenemos una gráfica que es de ángulo, de la variación del ángulo y respecto al peso que se vaya poniendo. Si nos damos cuenta, a medida que el peso aumenta, también aumenta su ángulo. Partamos de lo siguiente. Dentro del ejercicio nos piden que una de las problemáticas es encontrar el ángulo a partir de un peso específico, que en este caso es un peso de 5 libras. Entonces, mediante el programa usado, cabe recalcar que todos estos datos son en el caso ideal, en el caso que se plantea originalmente en el ejercicio, nos dio este resultado, que para que el peso esté en condición de equilibrio, todo el cuerpo en general esté en condición de equilibrio, y que el peso tenga 5 libras, se necesita un ángulo de 62,2 grados. Análisis de resultados. Respecto al análisis computacional, como ya lo mencionaron anteriormente mis compañeros, se hizo uso del programa de Excel, lo cual nos ha permitido implementar diferentes funciones que han facilitado el cálculo de nuestro problema. Lo primero que se realizó para buscar la solución es el análisis y la interpretación de la problemática, en la cual nos dimos cuenta que la rueda va a girar, va a cambiar su desplazamiento con respecto a un punto de origen, que va a ser θ igual a 0 grados, va a cambiar, a girar, a aumentar a medida que se aumente el peso. Entonces este va a ir de 0 a 90. En primera instancia se puede apreciar que lo que modifica la condición de equilibrio es el peso que soporta la rueda, ya que al ir aumentando el peso, el ángulo de apertura también varía, mostrando de esta manera que a mayor apertura habrá un mayor peso soportado. Cuando el ángulo es igual a 0, tenemos que el resorte como tal no presenta una deformación y por tanto su elongación y su fuerza va a ser igual a 0, pero esto cambia a medida que el ángulo cambia. Como conclusiones, en conclusión, el uso de herramientas digitales o computacionales son de suma importancia para la resolución de problemas que se pueden presentar en la vida real. En esta ocasión, lo que tratamos de averiguar es cómo puede variar un cuerpo sus condiciones de equilibrio a medida que va aumentando un ángulo de desplazamiento y un peso. Los datos hallados en la parte física como en la parte computacional nos dieron a entender que existe un porcentaje de error que
disminuye o se radica totalmente cuando tenemos un ángulo mayor que 50. ¿Esto debido a qué? A que la cuerda, la parte que sostiene el dinamómetro y la rueda, presenta una pequeña deformación que se elimina cuando está totalmente tensada. Muchas gracias.